Había una vez un joven disléxico que apenas terminó la secundaria. A los ojos del sistema tradicional, ese joven no tenía futuro. Pero ese joven no creía en etiquetas, ni en límites impuestos por un diploma o un título. Ese joven se llamaba Richard Branson. Y con el tiempo, se convertiría en uno de los empresarios más influyentes del planeta. El secreto de su éxito no estuvo en las aulas. Estuvo en la acción. En lanzarse. En aprender haciendo. Esta filosofía se ha convertido en una de las enseñanzas más poderosas que Branson ha dejado al mundo empresarial. Porque en un entorno que premia la agilidad, la creatividad y la capacidad de resolver problemas reales, quien aprende sobre el terreno siempre tiene ventaja sobre quien solo acumula teoría. Screw it, let's do it, al diablo, hagámoslo, no es solo una frase. Es un manifiesto. Una declaración de guerra a la parálisis por análisis. Es la forma en que Branson ha creado desde una revista estudiantil, hasta una aerolínea, una discográfica, una empresa de trenes, e incluso una compañía de vuelos espaciales. En esta charla, se revelan 7 principios que fundamentan la idea de aprender haciendo, según Richard Branson. Cada punto es una ventana al pensamiento de un líder que se ha equivocado, ha aprendido, ha corregido y ha vuelto a intentarlo, siempre desde la acción. Cada página de esta exposición es una invitación a dejar de esperar el momento perfecto y comenzar a moverse hoy. Porque como él mismo dice, la mejor manera de aprender sobre algo es hacerlo. Si estás viendo este video buscando un empujón para empezar, estás en el lugar correcto. Esta no es una charla para quien quiere quedarse cómodo. Es para quienes quieren construir, equivocarse, mejorar, avanzar. Es para los que entienden que el éxito no se memoriza. Se vive. Bienvenidos a la filosofía de la acción. 1. Empezar antes de estar listo. Richard Branson jamás esperó a tenerlo todo resuelto para dar el primer paso. A lo largo de su vida, ha demostrado que el mayor impulso no viene de la preparación perfecta, sino del compromiso real con una idea. Desde muy joven, entendió que la mayoría de las personas se paralizan esperando el momento adecuado, ese punto ilusorio en el que todo está alineado, todo está claro, todo está garantizado. Pero ese momento, simplemente, no existe. Cuando fundó su primera empresa, una revista llamada Student, tenía apenas 16 años. No tenía dinero, experiencia ni contactos relevantes. Pero tenía iniciativa. Tenía hambre. Y tenía una creencia inquebrantable en que era mejor lanzarse y corregir sobre la marcha, que quedarse soñando con teoría sin acción. En lugar de estudiar periodismo, Branson hizo periodismo. En vez de tomar un curso sobre emprendimiento, emprendió. Este principio, empezar antes de estar listo, se ha convertido en un sello de su filosofía de vida y de negocios. Cuando decidió fundar Virgin Records, no sabía nada del negocio discográfico. Pero escuchó una necesidad, detectó una oportunidad y se atrevió a actuar. Lo mismo sucedió cuando fundó Virgin Atlantic. Su vuelo fue cancelado, y en vez de quejarse, alquiló un avión, vendió los asientos en cartón y creó su propia aerolínea. Para muchos, esto suena descabellado. Para Branson, es sentido común, si esperas estar listo para actuar, llegarás tarde. Este principio invita a cambiar la pregunta. No es, ¿estoy listo? Es, ¿estoy comprometido? Porque el compromiso abre puertas. El compromiso obliga a aprender más rápido, a adaptarse, a buscar soluciones, a pedir ayuda, a inventar. Cuando alguien se lanza sin tener todas las respuestas, su mente se activa de una manera que la teoría jamás podría lograr. Aparece el ingenio. Aparece la creatividad. Aparece el crecimiento. Branson lo resume con una frase tan simple como contundente: diga que sí. Después aprenda cómo hacerlo. Esta actitud, que para muchos podría parecer irresponsable, en realidad es una fuente inagotable de evolución personal y profesional. Porque cuando se tiene un objetivo claro, el cómo se descubre en el camino. El joven disléxico que apenas terminó la secundaria no empezó su imperio cuando tuvo los recursos. Empezó cuando tuvo la decisión. Y ese primer paso, imperfecto y valiente, lo cambió todo.
Si hay algo que Branson ha demostrado con su vida, es que el inicio no tiene que ser brillante. Tiene que ser real. Y lo real empieza con acción. Así que, si estás esperando el curso perfecto, el socio ideal, el capital inicial o la idea redonda para comenzar tu proyecto, recuerda esto, nadie está completamente listo. Pero todos pueden estar dispuestos. Y los dispuestos siempre tienen ventaja. Porque el mundo no premia al que sabe más, sino al que hace más. 2. Equivocarse rápido y barato. En el mundo de Richard Branson, equivocarse no es un defecto. Es una estrategia. Para él, cada error es un maestro disfrazado. Y cuanto antes llegue la lección, mejor. Branson ha cometido errores costosos, sí, pero siempre ha buscado que esos errores ocurran al principio, cuando aún se puede cambiar de rumbo, cuando las apuestas no han escalado al punto de ser irreversibles. Para Branson, el fracaso no es el final del camino, sino el camino mismo. Este principio, equivocarse rápido y barato, nace de una mentalidad profundamente práctica. En lugar de pasar meses o años diseñando un plan perfecto, Branson prefiere lanzar una versión funcional de su idea, ponerla a prueba en el mundo real y observar cómo responde el mercado. Si algo falla, se aprende. Si algo funciona, se escala. Pero lo importante es actuar, recibir retroalimentación y corregir sin demora. Cuando fundó Virgin Cola, por ejemplo, Branson creyó que podía competir de frente contra gigantes como Coca-Cola y Pepsi. Llenó estantes con sus productos, montó campañas atrevidas, incluso utilizó su imagen como símbolo de rebeldía frente a las grandes corporaciones. Pero el mercado fue implacable. Virgin Cola fracasó. Y aunque la pérdida fue significativa, Branson no la vio como una tragedia. La vio como un experimento. Una idea que se probó y no funcionó. Nada más. Sin drama. Sin victimismo. Solo aprendizaje. Ese aprendizaje rápido le ha permitido a lo largo de su carrera evitar hundimientos mayores. En vez de resistirse al error, lo abraza. Lo busca incluso. Porque sabe que cada intento es una fuente valiosa de información. Lo que otros llamarían fracaso, él lo llama iteración. Y eso cambia todo. En lugar de sentirse derrotado, se siente instruido. Este enfoque también le ha permitido crear una cultura empresarial única. En Virgin, los empleados no temen equivocarse. Saben que innovar implica riesgo y que las ideas audaces siempre estarán expuestas al fallo. Pero también saben que cada intento fallido es un paso más cerca de una solución brillante. Porque para Branson, el mayor error no es fallar. Es no intentar nada. En un mundo que cambia tan rápido, esperar demasiado puede ser más costoso que cometer un error. Las empresas que sobreviven no son las que nunca fallan, sino las que fallan rápido, aprenden y se adaptan. Esa es la esencia del principio. No se trata de evitar el error, sino de convertirlo en un combustible para el avance. Branson insiste en que lo ideal es fallar barato. Es decir, antes de haber invertido todos los recursos, antes de comprometer todo el prestigio, antes de no tener vuelta atrás. Por eso, promueve pruebas pequeñas, lanzamientos mínimos, versiones beta. Así, cada paso entrega información valiosa sin poner en riesgo el todo. Aprender haciendo implica ensuciarse las manos. Implica aceptar que el camino no será limpio ni predecible. Pero también implica avanzar, crecer, evolucionar. Y ese progreso no se alcanza esperando garantías. Se alcanza actuando. Se alcanza fallando. Por eso, cuando alguien le pregunta a Branson si no le da miedo equivocarse, él suele sonreír y responder, lo que me daría miedo es quedarme quieto. Porque mientras muchos siguen ajustando teorías en sus escritorios, él ya está en el campo, probando, fallando, y ganando. 3. Lanzarse con lo que se tiene. Uno de los pilares más constantes en la filosofía de Richard Branson es la capacidad de comenzar con lo que esté disponible en el momento. No se trata de esperar a tener el presupuesto ideal, los recursos óptimos o las condiciones soñadas. Para Branson, lo que tienes hoy es suficiente para dar el primer paso. La clave está en usar la creatividad por encima del capital, el ingenio por encima de la infraestructura.
Cuando creó su revista Student, su oficina era un teléfono público. No tenía un escritorio, ni un equipo editorial, ni un local propio. Tenía solo determinación y ganas de hacer algo diferente. Reunía a sus colaboradores en espacios prestados, escribía los artículos a mano, y convencía a empresas para que pautaran en una publicación que aún ni siquiera existía. ¿El secreto? Se movía. Hacía. No se paralizaba esperando a tener todo listo. Lo mismo ocurrió con Virgin Records. Su primera tienda fue instalada en un espacio pequeño, sin ningún lujo, con una estética improvisada. Pero estaba abierta. Funcionaba. Permitía vender. Era suficiente para comenzar a generar ingresos y retroalimentar el sistema. Esa tienda, montada con lo mínimo, se convertiría en la base de un imperio discográfico que marcaría a toda una generación. Este principio, lanzarse con lo que se tiene, es profundamente subversivo en una cultura que idolatra la preparación excesiva. Nos han enseñado a pensar que sin dinero, sin contactos, sin experiencia, no se puede avanzar. Branson lo contradice con su propia historia: sí se puede. Se trata de actuar desde la posibilidad, no desde la limitación. Porque mientras otros se quejan de lo que no tienen, el emprendedor verdadero usa lo que sí tiene como palanca. Branson no considera que comenzar en pequeño sea un obstáculo. De hecho, lo ve como una ventaja. Las grandes ideas muchas veces se vuelven torpes por el exceso de estructura. Pero cuando se empieza con pocos recursos, se es más ágil, más flexible, más sensible al mercado. El emprendedor se obliga a escuchar, a ajustar, a optimizar. Y eso, para Branson, es oro puro. Además, empezar con lo que se tiene obliga a abandonar la excusa. Ya no hay barreras externas que sirvan de pretexto. No tienes el local ideal, pero puedes comenzar desde tu casa. No tienes la cámara más costosa, pero puedes grabar con tu celular. No tienes la inversión soñada, pero puedes hacer la primera venta desde tu Instagram. La acción no requiere permiso. Solo decisión. Para Richard Branson, el movimiento crea oportunidades. Cuando uno se lanza con lo que tiene, demuestra al mundo que va en serio. Y cuando el mundo ve acción, responde. Aparecen aliados, surgen clientes, se abren puertas. Pero nada de eso pasa si no se empieza. Este principio no solo es empresarial. Es una forma de vivir. Si una persona espera tener tiempo para empezar a leer, nunca lo hará. Si espera sentirse motivada para entrenar, no comenzará. Si espera que todas las condiciones estén a favor para iniciar un proyecto, se le pasará la vida esperando. En cambio, quien empieza con lo que tiene, ya está avanzando mientras los demás siguen planeando. Por eso, en la filosofía de Branson, no hay espacio para lamentos. No hay espacio para justificar la inacción. Solo hay espacio para mirar alrededor y preguntarse, ¿qué puedo hacer con lo que tengo en este momento? Y la respuesta a esa pregunta, casi siempre, es el inicio de algo grande. 4. Conectar personas antes de construir estructuras. Para Richard Branson, el corazón de cualquier proyecto no está en los edificios, ni en los procesos, ni en los manuales. Está en las personas. Desde sus inicios, Branson ha puesto el foco en crear relaciones auténticas, en rodearse de talento apasionado, y en formar equipos antes que organigramas. Porque para él, una buena idea sin las personas adecuadas no vale nada. Pero un buen equipo puede convertir incluso una idea mediocre en una historia de éxito. Cuando fundó Virgin Atlantic, no empezó por crear una compleja infraestructura aeronáutica. Lo primero fue conseguir un piloto. Luego, personas que creyeran en su visión. Después, clientes que estuvieran dispuestos a confiar en una aerolínea que aún no existía formalmente. El avión, el sistema de reservas, la logística, todo vino después. Lo primero fue la conexión humana. Siempre ha sido así. Porque para Branson, la estructura viene a servir al equipo, no al revés. Este principio, conectar personas antes de construir estructuras, va en contra de muchas enseñanzas tradicionales que priorizan los procedimientos, los análisis, las jerarquías. Branson invierte el orden.
Primero, crea confianza. Luego, acción. Y solo cuando el movimiento ya está en marcha, se consolida la estructura necesaria para sostenerlo. En el universo Virgin, es común ver cómo las ideas nacen de una conversación espontánea, una necesidad compartida, o incluso una queja escuchada con atención. Branson valora profundamente el poder de la escucha activa. Sabe que un buen líder no es quien lo sabe todo, sino quien sabe rodearse de personas que saben más que él. Y por eso, su principal talento no es el conocimiento técnico, sino la habilidad de conectar, inspirar y liberar el potencial de otros. Este principio también se refleja en su estilo de liderazgo. Branson no dirige desde la torre de control. Dirige desde la cercanía. Es conocido por escribir cartas de puño y letra a sus empleados, por visitar personalmente sus empresas, por conversar con los clientes. Él sabe que los negocios exitosos no se sostienen en bases de datos, sino en vínculos de confianza. Y que un equipo motivado puede lograr cosas que ninguna estructura rígida lograría jamás. Incluso cuando enfrenta desafíos complejos, su primera reacción no es rediseñar procesos. Es hablar con su gente. Escuchar lo que sienten. Ver qué ideas surgen desde la base. Porque entiende que las mejores soluciones nacen del diálogo, no de los manuales. Las ideas más poderosas no surgen en juntas formales, sino en pasillos, en cafés, en conversaciones reales. Branson también cree que esta conexión no debe limitarse al interior de la empresa. Las marcas Virgin siempre han tenido una relación directa, fresca y cercana con sus clientes. No es raro ver cómo una aerolínea Virgin responde con humor en redes sociales, o como un ejecutivo escucha una queja en persona. Esa cercanía es parte del ADN del grupo. Porque más allá del producto, lo que Branson vende es una experiencia humana. Y es que, en el fondo, construir estructuras sin vínculos humanos es como construir castillos en el aire. Pueden lucir sólidos, hasta que llega la primera tormenta. Pero cuando hay una red fuerte de personas comprometidas, las estructuras se construyen solas. Y, más importante aún, se sostienen. Por eso, para Branson, el primer paso de cualquier proyecto no es hacer un plan de negocios. Es reunir a las personas adecuadas. Crear conexión. Inspirar propósito. Porque una estructura puede romperse. Pero una red de personas comprometidas puede levantar un imperio. 5. Decidir rápido, corregir en el camino. En un mundo que cambia a la velocidad de un clic, Richard Branson entendió desde temprano que la indecisión es uno de los mayores enemigos del progreso. Su estilo siempre ha sido directo, atrevido, incluso impulsivo para algunos. Pero detrás de cada decisión rápida hay una visión estratégica. Actuar con agilidad permite aprender más, fallar menos y ajustar sobre la marcha. Para Branson, las oportunidades no esperan a quien duda. Esperan al que se lanza. A diferencia de otros empresarios que pasan meses analizando variables antes de tomar una decisión, Branson prefiere moverse primero. No porque desprecie el análisis, sino porque sabe que los datos más valiosos se obtienen cuando uno ya está en acción. La mejor forma de saber si algo funciona es intentarlo, ha dicho más de una vez. Este principio, aparentemente simple, le ha permitido liderar una de las organizaciones más versátiles y disruptivas del mundo. Un ejemplo claro fue el nacimiento de Virgin Mobile. Branson no era un experto en telecomunicaciones. Pero detectó una oportunidad: ofrecer una experiencia diferente, más cercana, más flexible. En lugar de diseñar un plan perfecto, decidió entrar al mercado, observar cómo reaccionaban los usuarios y ajustar desde ahí. El éxito fue rotundo. Porque la clave no fue tener todo resuelto, sino atreverse a resolver sobre la marcha. Este principio, decidir rápido y corregir en el camino, también ha moldeado su cultura empresarial. En Virgin, los equipos saben que no hay que esperar aprobaciones eternas para cada movimiento. Se valora la iniciativa, se premia la velocidad, y se entiende que los ajustes vendrán en el proceso. Esto no significa actuar sin pensar, sino pensar con rapidez y estar dispuesto a mejorar constantemente. Branson cree que muchas personas pierden grandes oportunidades por miedo a equivocarse.
Se quedan atrapadas en el análisis interminable, en la revisión constante, en el perfeccionismo paralizante. Y mientras tanto, el tren de las oportunidades pasa frente a ellos, sin detenerse. En cambio, quienes deciden con determinación, incluso si se equivocan, ganan algo más valioso que la certeza, ganan experiencia. Además, corregir en el camino es una forma de respetar el flujo natural del aprendizaje. Ningún proyecto nace perfecto. Ninguna estrategia es infalible. Por eso, Branson prefiere avanzar con una versión imperfecta que quedarse estancado esperando la versión ideal. Porque el verdadero crecimiento no se da en la planificación. Se da en la ejecución. Incluso en sus aventuras más arriesgadas, como la creación de Virgin Galactic, Branson ha aplicado este principio. El proyecto ha enfrentado fallos, críticas, demoras, pero nunca inmovilidad. Cada obstáculo se convierte en una lección. Cada caída, en un nuevo impulso. Porque lo importante es avanzar, aunque sea con correcciones constantes. Este estilo no es para todos. Requiere coraje, humildad y una profunda tolerancia a la incertidumbre. Pero para Branson, es la única manera de avanzar en un mundo donde quien espera demasiado, se queda atrás. Su éxito no se debe a que siempre acierte, sino a que nunca deja de moverse. En resumen, Branson no busca la decisión perfecta. Busca la decisión oportuna. Porque sabe que quien decide con rapidez, gana tiempo, gana claridad y, sobre todo, gana ventaja. Y esa ventaja, en los negocios y en la vida, muchas veces es la diferencia entre quedarse soñando o conquistar el sueño. 6. Aprender directamente del cliente. Si algo ha caracterizado a Richard Branson a lo largo de su vida empresarial es su obsesión por escuchar al cliente. No como un trámite de marketing, sino como una fuente viva de conocimiento real. Para Branson, el mejor maestro no está en la universidad, ni en un libro de administración, ni siquiera en la sala de juntas. Está en la calle. Está al otro lado del mostrador. Está usando el producto, quejándose del servicio o recomendando lo que realmente funciona. El cliente, para él, no es una estadística. Es una brújula. Desde los primeros días de Virgin Records, Branson entendió que para crecer no bastaba con tener buenos artistas o una tienda atractiva. Lo esencial era crear una experiencia que conectara emocionalmente con las personas. Por eso, se pasaba horas hablando con los compradores, preguntándoles qué música querían, qué precios les parecían justos, qué esperaban al entrar en una tienda Virgin. No eran estudios de mercado complejos. Eran conversaciones. Pero esas conversaciones le dieron algo que las cifras no podían, intuición. Este principio, aprender directamente del cliente, ha sido uno de los secretos más poderosos detrás de la expansión de Virgin. Cuando creó Virgin Atlantic, no lo hizo porque tenía experiencia en aviación. Lo hizo porque como pasajero, había experimentado la frustración de los vuelos tradicionales. El mal servicio, la comida mediocre, la falta de atención. Y pensó, ¿y si lo hacemos mejor? Su aerolínea nació de una molestia convertida en oportunidad. Para Branson, cada queja de un cliente es una mina de oro. No la evita. La busca. Sabe que detrás de cada reclamo hay un problema real y una posible innovación. Ha dicho muchas veces que las empresas que escuchan al cliente mejoran más rápido. Porque mientras otros están adivinando qué necesita el mercado, tú ya lo estás escuchando de primera mano. En un mundo saturado de opciones, el cliente no solo compra productos. Compra experiencias. Y Branson lo entendió antes que muchos. Por eso, invierte en formar equipos que puedan adaptarse, responder con empatía y, sobre todo, aprender. Porque cada interacción es una oportunidad para afinar, ajustar, mejorar. Este enfoque también rompe con la visión tradicional que ve al cliente como una figura pasiva. En la mentalidad de Branson, el cliente es un socio en el desarrollo del negocio. Por eso, muchas innovaciones de Virgin han nacido de sugerencias, correos, conversaciones espontáneas. Incluso las redes sociales, en lugar de ser solo canales de promoción, se han convertido en plataformas de retroalimentación constante para sus marcas. Pero para aprender del cliente hay que estar cerca.
Y Branson siempre lo ha estado. No es raro verlo atendiendo personalmente en eventos, respondiendo preguntas, agradeciendo sugerencias. Él no dirige desde la distancia. Dirige desde la vivencia. Porque sabe que la conexión con el cliente es lo que separa a una empresa común de una marca inolvidable. Este principio es también una invitación para todos los emprendedores. Si no estás hablando con tus clientes, estás adivinando. Si no estás recibiendo retroalimentación constante, estás caminando a ciegas. Porque el mercado no perdona la desconexión. Y quien aprende del cliente, evoluciona con él. Así lo ha hecho Branson durante décadas. Aprender haciendo, sí. Pero haciendo con la gente. Escuchando. Preguntando. Observando. Y así, transformando cada interacción en una clase magistral sobre lo que realmente importa, servir mejor. 7. Hacer del juego una estrategia. Para Richard Branson, el trabajo no debe ser una prisión mental, ni una carga que se arrastra solo por obligación. Él cree que la diversión no es un lujo opcional en los negocios, sino un ingrediente estratégico. En su filosofía, cuando las personas disfrutan lo que hacen, son más creativas, más resilientes y más comprometidas. Por eso, uno de sus principios más audaces es convertir el juego en parte del proceso. Reír, disfrutar, experimentar, no es perder el tiempo. Es ganar energía. Desde sus primeros emprendimientos, Branson mostró un estilo distinto. En lugar de reuniones acartonadas, prefería encuentros relajados. En vez de trajes y protocolos, promovía entornos informales, donde la gente pudiera expresarse con libertad. Virgin nunca fue una empresa convencional, porque Branson nunca creyó en lo convencional. Él construyó una cultura donde la seriedad no se mide por la rigidez, sino por los resultados. Y los resultados, en Virgin, han sido enormes. Este principio, hacer del juego una estrategia, tiene raíces profundas en la psicología humana. Cuando las personas se divierten, su cerebro libera dopamina, la hormona del aprendizaje y la motivación. Eso significa que el disfrute no solo mejora el clima laboral, sino que potencia el aprendizaje real. Y en un entorno como el que Branson promueve, donde se aprende haciendo, esa motivación es crucial. Un ejemplo claro de este enfoque se vio en el lanzamiento de Virgin America. Mientras otras aerolíneas se enfocaban en protocolos, Branson apostó por el diseño interior moderno, luces ambientales, videos de seguridad con humor y una experiencia de vuelo divertida. Para algunos era un capricho. Para él, era estrategia. Porque un cliente que se divierte, recuerda. Y un equipo que se divierte, permanece. Este principio también ha sido clave para atraer talento. Virgin es reconocida por tener una cultura laboral dinámica, creativa y abierta. Personas que en otras empresas se sentirían atrapadas por la rutina, en Virgin encuentran un espacio para explorar, proponer y disfrutar. Branson sabe que el talento más valioso no solo busca dinero. Busca significado. Y el juego, cuando se combina con propósito, es un motor de productividad inigualable. Incluso en momentos difíciles, Branson ha usado el humor como herramienta. No para minimizar los problemas, sino para enfrentarlos con una actitud más ligera, más humana. Porque en su visión, la seriedad no implica rigidez. Implica compromiso con la solución, pero sin perder la alegría del proceso. Además, este principio rompe un paradigma cultural muy arraigado, la idea de que trabajar duro debe ser sinónimo de sufrimiento. Branson no está de acuerdo. Él cree que se puede trabajar con intensidad, sí, pero también con gozo. Que se puede construir un imperio sin sacrificar la sonrisa. Que la ambición no está peleada con la ligereza. Por eso, muchas de sus decisiones empresariales han sido guiadas no solo por el cálculo financiero, sino por la pregunta, ¿esto será divertido? Si la respuesta es sí, hay una buena señal de que el proyecto tendrá alma, conexión y energía. En el fondo, Branson entiende algo que muchos líderes aún no comprenden, que el juego no es infantil, ni superficial. Es profundamente humano. Y cuando se integra al trabajo de manera intencional, se convierte en una ventaja competitiva poderosa.
Porque las personas felices trabajan mejor. Las personas que ríen, innovan más. Y las personas que disfrutan, se quedan. Richard Branson nunca fue un alumno ejemplar. Nunca destacó por sus diplomas, ni por su apego a las reglas. Pero sí por una actitud que cambió su vida, actuar. Mientras el mundo esperaba fórmulas seguras, él saltaba al vacío con una idea, una intuición o simplemente una pregunta: ¿qué pasa si lo intento? Y en esa osadía, construyó un imperio. A través de los 7 principios que acabas de explorar, se revela la esencia de su filosofía: el conocimiento real nace de la experiencia directa. Empezar antes de estar listo. Equivocarse rápido. Lanzarse con lo que se tiene. Conectar personas antes que procesos. Decidir sin miedo. Aprender del cliente. Y disfrutar el camino como si fuera un juego. Cada uno de estos puntos no es solo una técnica empresarial. Es un recordatorio de que el éxito no es propiedad de los que saben más, sino de los que hacen más. Que la preparación es valiosa, sí, pero solo si conduce a la acción. Y que en un mundo que cambia a gran velocidad, quien actúa tiene ventaja. Branson no buscó ser perfecto. Buscó ser valiente. No esperó tenerlo todo claro. Se atrevió a comenzar en medio de la niebla. No lo tenía todo resuelto. Pero tenía decisión. Y eso, más que cualquier título o recurso, fue lo que lo llevó a hacer historia. Así que si algo dentro de ti se ha encendido con esta charla, si alguna de estas ideas te ha hecho pensar diferente o ha removido en ti las ganas de empezar, no lo ignores. Este es el momento. No esperes a tenerlo todo. No esperes a sentirte listo. Muévete. Hazlo. Aprende. Vive. Y ahora que llegaste hasta aquí, te tengo una propuesta indecente. Suscríbete al canal. Pero no lo hagas porque sí. Hazlo si hoy decides pasar de la inspiración a la acción. Hazlo si sabes que el conocimiento vale más cuando se comparte. Hazlo si quieres seguir alimentando tu mente con ideas que no solo motivan, sino que te empujan a construir tu propio camino. Porque aquí no solo hablamos de éxito. Aquí se vive. Se ensaya. Se cae. Se aprende. Y se vuelve a empezar. Así que dale al botón de suscribirse, activa la campana y únete a esta comunidad de valientes que prefieren hacer antes que esperar. El momento es ahora. Bienvenido a la filosofía de la acción,